Mi hijo le dijo a todo el vecindario que yo estaba perdiendo la cabeza. ¿Alguna vez has escuchado a tu propio hijo decirle a los vecinos que estás perdiendo la memoria mientras tú estás ahí mismo, escuchándolo todo? Ay, Dios mío, ese dolor no se olvida jamás. No llega como un golpe fuerte. No, no. Llega despacito, como un frío que se mete en el pecho y no se quiere ir nunca más. Mi nombre es Lorraine Carter. Tengo 68 años. Soy de Madison, Wisconsin. Fui enfermera casi toda mi vida. Vi gente morir. Vi familias destruirse por dinero. Vi mentirosos llorando frente a camas de hospital fingiendo amor. Pero jamás pensé que un día mi propio hijo me haría lo mismo a mí. Mi hijo Caleb. Mi único hijo. El niño por el que trabajé dobles turnos. El mismo niño al que cuidé cuando tenía fiebre. El mismo que juraba que yo era la mejor mamá del mundo. Qué ironía, ¿verdad? Porque ahora ese mismo hombre estaba caminando por el vecindario diciendo que yo estaba confundida, vieja, incapaz, loca. Y lo peor, la gente comenzó a creerle. Todo empezó un martes por la tarde. Yo estaba afuera, podando mis rosas como siempre. El sol calentaba mi espalda y el aire olía a verano. Entonces escuché voces del otro lado del seto. Era Caleb hablando con la señora Atkins. Ay, esa mujer. Si el chisme fuera deporte olímpico, ella tendría medalla de oro, cariño. Me quedé quieta al escuchar mi nombre. Últimamente mi mamá no está bien, dijo Caleb con voz triste. Olvida cosas, pierde papeles importantes. Me preocupa que ya no pueda vivir sola. Sentí que el corazón se me cayó al suelo. La señora Atkins suspiró como si estuviera escuchando una tragedia. Y Caleb, Dios mío, actuaba perfecto. La mirada preocupada, la voz suave, las pausas dramáticas, como si fuera el hijo más bueno del mundo. Solo quiero protegerla, dijo. Mentiró. Yo seguía parada detrás del seto con las tijeras apretadas en mis manos. Tan fuerte, que podía sentir mis dedos temblando. Y en ese momento entendí algo horrible. Mi hijo no estaba preocupado por mí, estaba preparando algo grande. Porque los hombres como Caleb no empiezan con robos, empiezan con historias. Primero hacen que todos crean que estás débil. Después hacen que todos crean que necesitan salvarte. Y al final, te quitan todo mientras sonríen. Pero Caleb olvidó una cosa muy importante. Yo no era una anciana ingenua. Pasé décadas trabajando en hospitales. Aprendí a reconocer las mentiras escondidas detrás de sonrisas bonitas. Y la sonrisa de mi hijo ya empezaba a oler a traición. Esa noche él entró a la casa como si nada hubiera pasado. Hola, mamá. Me besó la frente. Me preguntó si había comido. Hasta me preparó té. ¡Qué actor tan increíble! ¿Eh? Yo le sonreí, como si no hubiera escuchado nada. Pero por dentro, algo en mí acababa de romperse para siempre. Y esa misma noche, empecé a escribir todo en un pequeño cuaderno de cuero. Cada comentario, cada mentira, cada vecino con el que hablaba, cada mirada de lástima. Porque si Caleb quería convertir mi vida en un espectáculo, entonces yo me aseguraría de darle un final que jamás olvidaría. Y créanme, el día que la policía llegó frente a todo el vecindario. Ay, Virgen Santísima, hasta el aire se quedó en silencio. Después de aquel martes, todo cambió, no de golpe, no como en las películas. No, cariño, las peores traiciones llegan despacito, como humedad dentro de las paredes. Al principio no la notas, hasta que un día toda la casa empieza a pudrirse por dentro. Así comenzó Caleb a destruir mi vida. Los vecinos ya no me miraban igual. La señora Atkins dejó de invitarme a tomar café. El señor Delgado apenas saludaba desde lejos. Hasta el cartero, que antes siempre conversaba conmigo unos minutos, ahora dejaba las cartas rápido y se iba. Y yo podía sentirlo. La lástima. Ay, Dios, cómo odio esa mirada. La mirada que dice, pobrecita, ya no está bien. Todo porque mi hijo había sembrado esa idea en sus cabezas. Y mientras el vecindario empezaba a verme como una anciana y frágil, Caleb seguía actuando como el hijo perfecto. Venía a verme casi todos los días. Mamá, ¿tomaste tus medicinas? Mamá, déjame ayudarte con las cuentas. Mamá, creo que deberías descansar más. Tan dulce, tan amable, tan falso. Una tarde llegó con una carpeta llena de papeles. Pensé que podríamos organizar tus finanzas juntos. Finanzas. Qué palabra tan peligrosa cuando sale de la boca de alguien ambicioso.
Se sentó frente a mí en la cocina y comenzó a revisar facturas como si su casa fuera suya. Entonces tomó un documento y frunció el ceño. Mamá, olvidaste pagar este impuesto. Lo miré fijo. No olvidé nada. Sí, aquí dice que está pendiente. Ay, por dentro quería aventarle la taza de café en la cara, pero respiré profundo, muy profundo. Después fui lentamente a mi escritorio, abrí un cajón y regresé con el recibo oficial del pago. Lo puse frente a él sin decir una palabra. El silencio fue delicioso. Caleb miró el papel y por un segundo vi algo en sus ojos. Molestia. No preocupación, no amor, molestia, porque su pequeña prueba había fallado. Bueno, errores pasan, dijo sonriendo incómodo. Mentira, eso no fue un error, era una prueba. Quería ver si yo realmente estaba confundida y saber cuánto control podía empezar a tomar. Y en ese momento entendí exactamente hacia dónde iba todo esto. Mi casa, mi dinero, mis cuentas, mi pensión. Eso era lo que Caleb quería. Ay, Virgen Santa. Cuando una madre descubre que su hijo la mira como una cuenta bancaria, algo dentro del alma se muere. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad con mi cuaderno sobre las piernas y empecé a escribir otra lista. Nombres, vecinos con los que Caleb hablaba, personas que ya estaban creyendo sus historias, posibles testigos. Porque sí, yo ya sabía que esto iba a terminar en guerra. Y si mi hijo quería convertir mi vida en una mentira, entonces yo iba a destruir esa mentira delante de todo el mundo. Pero todavía no tenía pruebas suficientes. Hasta que ocurrió algo que cambió absolutamente todo. Algo tan grave, tan descarado, que incluso yo me quedé temblando. Todo pasó un lunes por la mañana, cuando fui al banco. Ese lunes por la mañana hacía frío, uno de esos fríos de Wisconsin que se mete hasta los huesos, cariño. Yo llevaba mi abrigo azul y una bufanda vieja que mi esposo Daniel me había regalado años antes de morir. Fui al banco tranquila. Solo quería depositar un cheque pequeño de mi pensión. Nada especial. Pero ay, Dios mío, si hubiera sabido cómo iba a salir de ahí, tal vez nunca habría entrado. La cajera era una muchacha joven llamada Emily, siempre amable conmigo. Le entregué mi identificación y el cheque. Ella empezó a escribir en la computadora, pero de repente su expresión cambió. Sus dedos se quedaron quietos sobre el teclado. ¿Se encuentra bien, señora Carter?, preguntó nerviosa. Sentí un vacío extraño en el estómago. Sí, ¿por qué? Ella dudó unos segundos. Después bajó un poco la voz. Aquí aparece que su hijo, Caleb Carter, fue agregado como cotitular de su cuenta el viernes pasado. El mundo entero se quedó en silencio. ¿Qué? Según el sistema, ahora tiene acceso total a la cuenta. Ay, Virgen Santísima. Sentí que el corazón dejó de latir. Eso es imposible. Emily tragó saliva. Hay una firma autorizando el cambio. La miré directo a los ojos. Enséñamela. Cuando giró la pantalla hacia mí, casi me da risa. Casi. Porque esa firma no era mía. Era una copia horrible. Torcida, nerviosa, falsa. Le faltaba el giro de mi letra en la L. La línea final estaba mal hecha. Mi hijo había falsificado mi firma. Mi propio hijo, ay Dios, no para salvarme, para robarme. Mis manos empezaron a temblar. No de miedo, de rabia, una rabia tan profunda que sentía fuego dentro del pecho. Emily me miró preocupada. Señora Carter, si quiere disputar esto, debe hacerlo rápido. Asentí lentamente. Necesito una copia de ese documento. Ella dudó un segundo, miró alrededor y después imprimió los papeles. Cuando salí del banco, el aire frío golpeó mi cara como una bofetada. Senté dentro de mi coche, cerré la puerta y por primera vez en años lloré. No por el dinero, jamás fue por el dinero. Fue porque finalmente entendí algo horrible. Caleb no se pensando en ayudarme. Ya había empezado a quitarme mi vida pieza por pieza. Y lo peor, probablemente pensaba que era inteligente. Esa misma tarde apareció en mi casa con comida para llevar, como si nada hubiera pasado. Te traje almuerzo, mamá, sonriendo. Ay, Dios mío, qué monstruo tan elegante había criado. Lo dejé entrar. Puso las bolsas sobre la cocina y comenzó a hablar normalmente, hasta que lo miré fijamente y dije, fuiste al banco. El silencio fue inmediato, pequeñito, pero suficiente. Vi cómo su rostro perdió color por un segundo. Solo un segundo. Después volvió a sonreír. Solo intentaba ayudarte. Mentiroso. Saqué lentamente la copia del documento y la puse sobre la mesa. Esa no es mi firma. Sus ojos bajaron al papel
Y ahí fue cuando vi al verdadero Caleb. No al hijo amable, no al hombre preocupado. Vi al hombre acorralado, pero incluso entonces siguió actuando. Mamá, tal vez no recuerdas haberlo firmado. Ay, Virgen Santa. Cuando dijo eso, algo dentro de mí murió para siempre, porque entendí que él ya había cruzado una línea muy peligrosa. Estaba usando la mentira de mi confusión para cubrir un crimen. Y si yo no hacía algo rápido, iba a perderlo todo. Esa noche llamé a mi hermana Ruth. Le conté absolutamente todo. El banco, la firma falsa, las mentiras, los vecinos. Hubo un silencio largo al teléfono. Después Ruth dijo algo que jamás olvidaré. Lorraine, esto ya no es un problema familiar. Mi mano tembló alrededor del teléfono. Entonces, ¿qué es? Y ella respondió lentamente, es una guerra. Después de hablar con Ruth, ya no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina hasta las 3 de la mañana, con una taza de café frío entre las manos. La casa estaba completamente en silencio, pero dentro de mi cabeza había una tormenta, porque una cosa era sospechar, y otra muy distinta era descubrir que tu propio hijo falsificó tu firma para robarte. Ay, Dios mío, todavía me duele decirlo, pero esa noche entendí algo importante. Si Caleb estaba dispuesto a hacer eso, entonces también era capaz de algo peor, mucho peor. A la mañana siguiente, Ruth vino a buscarme. Entró a la casa como un huracán, con sus lentes oscuros y esa cara seria que siempre pone cuando alguien va a meterse en problemas. Nos vamos. ¿A dónde? Con una abogada. Y así conocí a Denise Walker. Ay, cariño. Esa mujer tenía unos ojos tan filosos que parecía capaz de ver las mentiras flotando en el aire. Le mostré mi cuaderno, cada fecha, cada comentario de Caleb, cada vecino con el que había hablado, cada mentira. Después le entregué la copia del banco. Denise la observó durante unos segundos, y luego levantó la vista lentamente. Su hijo está intentando construir un caso contra usted. Sentí un escalofrío. ¿Qué significa eso exactamente? Ella cruzó las manos sobre el escritorio. Quiere demostrar que usted no puede manejar su propia vida. Guardé silencio, porque yo ya lo sabía. En el fondo, ya lo sabía. Si logra convencer a suficientes personas, continuó Denise, podría intentar obtener control legal sobre sus bienes. Mi casa, mi dinero, mis cuentas, todo. Ay, Virgen Santísima. Caleb no estaba improvisando. Llevaba semanas preparando esto, tal vez meses. Entonces Denise dijo algo que cambió todo. Pero cometió un error. La miré confundida. Ella levantó la hoja con la firma falsa. Esto es fraude. Y por primera vez en semanas, sentí esperanza. Pequeñita, pero viva. Denise comenzó a hablar de denuncias, órdenes judiciales y restricciones legales. Todo sonaba pesado, frío, doloroso, porque aunque Caleb me había traicionado, seguía siendo mi hijo, y ninguna madre sueña con llevar a su propio hijo ante la justicia. Pero él ya había tomado su decisión. Ahora me tocaba tomar la mía. Quiero que todos lo vean, dije de repente. Denise levantó una ceja. ¿Cómo? Respiré profundo. Quiero que enfrente la verdad delante de todos los vecinos. Ay, Dios mío. Todavía recuerdo la sonrisa lenta que apareció en el rostro de Denise. No era una sonrisa cruel. Era la sonrisa de alguien que acababa de entender el plan completo. Y entonces, la oportunidad perfecta apareció sola. 2 días después, Caleb llegó emocionado a mi casa. Mamá, tuve una idea increíble. Ay, sí, increíble para él. Me mostró varias hojas impresas. El título decía, Planificación del futuro de mamá. Casi vomito del coraje. Había puntos organizados como si yo fuera una paciente enferma. Seguridad en el hogar. Control financiero. Opciones de vivienda asistida. ¿Vivienda asistida? Yo todavía limpiaba nieve sola en invierno, pero seguí actuando. ¿Y qué quieres hacer con esto? Pregunté suavemente. Él sonrió feliz. Una reunión con los vecinos. Ay, Virgen Santa, el descaro de ese hombre era impresionante. Quería reunir a todo el vecindario en mi casa, para convencerlos de que yo ya no podía vivir sola. Y ahí fue cuando entendí que Dios me acababa de entregar el escenario perfecto, porque Caleb estaba preparando su espectáculo, sin saber que yo ya había preparado el final. Acepté todo con una sonrisa. Claro, mi amor, hasta le ofrecí hacer limonada y galletas para los invitados. Él parecía encantado. Pobre idiota.
No tenía idea de que cada silla que acomodaba en el jardín sería un asiento para ver su propia humillación. Esa misma noche llamé a Denise y también al oficial Daniels, porque sí, cariño, la policía iba a venir, y cuando llegaran, todo el vecindario finalmente descubriría quién era realmente Caleb Carter. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba, y aunque trataba de mantenerme tranquila, ¡ay Dios mío! Por dentro sentía el corazón golpeando como tambor, porque sabía que ese día iba a cambiar mi vida para siempre. Me desperté temprano, mucho antes del amanecer. Preparé café, abrí las ventanas y me quedé mirando mi jardín en silencio. Las rosas estaban hermosas, rojas, fuertes, perfectas. Y mientras las observaba, pensé algo muy triste. Las flores sobreviven mejor que algunas familias. A las 10 de la mañana empecé los preparativos. Hice limonada fresca. Preparé galletas de mantequilla. Limpié cada rincón de la casa. Si el vecindario iba a venir a mirarme como una anciana incapaz, entonces iban a encontrarse con una mujer perfectamente lúcida. Elegí mi mejor blusa azul clara, la misma que usé en el cumpleaños número 40 de Daniel. Me arreglé el cabello con cuidado, un poco de maquillaje, perfume suave, nada exagerado. Solo quería verme como lo que realmente era. Una mujer fuerte, no la caricatura triste que Caleb había inventado. A las 2 de la tarde comenzaron a llegar los vecinos. Primero la señora Atkins, claro. Esa mujer llegó tan rápido que parecía que regalaban dinero en la entrada. Traía una libreta pequeña en la mano, seguro lista para guardar cada detalle del drama. Después llegaron los Delgado, luego Brian y Kelsey. Y poco a poco, todo el vecindario empezó a llenar mi jardín. Yo los recibía con sonrisas tranquilas. Limonada, ¿cómo están sus hijos? Qué bueno verlos. Y podía notar la confusión en sus caras, porque Caleb les había pintado la imagen de una mujer perdida y frágil. Pero la mujer frente a ellos estaba firme, segura, totalmente consciente. Entonces apareció Caleb. Ay, Dios mío, parecía político en campaña. Camisa elegante, sonrisa perfecta, clipboard en la mano como si fuera director de hospital. Me besó la mejilla frente a todos. ¿Cómo estás, mamá? Qué actor tan descarado. Los vecinos sonrieron con ternura. Todavía creían en él. Todavía. Caleb comenzó la reunión de pie frente al grupo. Gracias por venir. Hablaba lento, con esa voz falsa llena de preocupación. Todos sabemos cuánto queremos a mamá. Mentira. Y creo que es momento de apoyarla en esta nueva etapa. Nueva etapa. Ay, Virgen Santísima. Hablaba de mí como si ya estuviera medio muerta. Después comenzó a señalar cosas absurdas. Un tapete cerca de la puerta. Esto podría hacerla caer. Un cajón mal cerrado. Ella olvida pequeños detalles. Cada frase estaba diseñada para lo mismo, hacerme parecer incapaz. Y algunos vecinos incluso asentían con la cabeza. Eso fue lo que más dolió. Ver cómo la mentira ya había echado raíces. Pero yo seguía tranquila, porque Caleb todavía no sabía una cosa. La función apenas estaba comenzando. Miré discretamente mi reloj. Faltaban pocos minutos, muy pocos. Y entonces, escuché un automóvil detenerse frente a la casa. Mi corazón dio un salto. Una camioneta blanca. Dos hombres bajaron lentamente. Uno llevaba uniforme policial. El otro sostenía un sobre grueso en la mano. Ay, Dios mío. Había llegado el momento. Los murmullos comenzaron de inmediato entre los vecinos. Caleb dejó de hablar por un segundo. Todavía no entendía qué estaba pasando, pero yo sí. Y mientras veía al oficial caminar hacia mi jardín, sentí algo que no había sentido en semanas. Paz. Porque finalmente, la verdad estaba a punto de entrar por la puerta principal. El jardín entero quedó en silencio. Ese tipo de silencio pesado, donde hasta los pájaros parecen dejar de cantar. Todos miraban hacia la entrada de mi casa. El oficial Daniels caminaba despacio por el sendero, serio, tranquilo. A su lado venía otro hombre con un sobre grande color amarillo, y detrás de mí podía sentir la tensión de Caleb creciendo como fuego. ¿Qué está pasando?, preguntó nervioso. ¡Ay, Dios mío! Su voz ya no sonaba tan segura. El oficial llegó hasta el centro del jardín, miró la hoja que llevaba en la mano y luego levantó la vista. ¿Caleb Carter? Mi hijo tragó saliva. Sí, soy yo. El hombre del sobre dio un paso al frente. Señor Caleb Carter ha sido oficialmente notificado y le entregó los documentos.
Ay, Virgen Santísima. Ojalá hubieran visto la cara de Caleb en ese momento. Parecías que toda la sangre le había abandonado el cuerpo. ¿Qué demonios es esto? El oficial habló con calma. Acusaciones por fraude financiero, falsificación de firma y manipulación de cuentas bancarias. Los vecinos soltaron pequeños jadeos. La señora Atkins casi dejó caer su libreta. Brian abrió los ojos como platos, y Caleb, mi querido hijo actor, se quedó completamente congelado. Esto es absurdo. Rió nerviosamente. Mi mamá está confundida. Alguien la manipuló. Ay no, cariño. Ese fue su peor error, porque ya nadie escuchó preocupación en su voz. Ahora todos podían escuchar desesperación. Me levanté lentamente de mi silla. Tomé mi pequeño cuaderno de cuero de la mesa y caminé hacia él. Cada paso se sentía pesado, pero firme, muy firme. ¿Confundida?, pregunté mirándolo directo a los ojos. Abrí el cuaderno frente a todos. Aquí tengo fechas. Pasé la primera página. Comentarios. Otra página. Testigos. Otra más. Y aquí. Saqué lentamente la copia del banco. La firma que falsificaste. El jardín explotó en murmullos. La señora Delgado se llevó una mano a la boca. Brian miró a Caleb como si estuviera viendo a un extraño. Y Caleb, ay Dios mío. Finalmente dejó de actuar, porque los mentirosos solo son valientes mientras la verdad sigue escondida. Mamá, estás exagerando. Exagerando. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Años de dolor salieron en una sola frase. Le dijiste a todos que estaba perdiendo la cabeza. Silencio absoluto. Intentaste hacerme parecer loca para robarme. Caleb movía la cabeza desesperado. Yo solo quería ayudarte. Mentira. Mentira enorme y podrida. El oficial Daniels dio un paso adelante. Señor Carter, le recomiendo guardar silencio y leer cuidadosamente los documentos. Ahí fue cuando Caleb entendió algo horrible. Había perdido el control. Completamente. Los vecinos ya no lo miraban con admiración. Ahora lo miraban con vergüenza, con decepción, con asco, y yo podía verlo en su cara. Podía ver el momento exacto en que comprendió que su pequeño espectáculo se había destruido frente a todos. Ay, Dios mío, qué momento tan triste para una madre. Porque aunque él me había traicionado, seguía siendo el niño que alguna vez dormía abrazado a mí durante las tormentas. Pero ese niño ya no existía. Frente a mí solo quedaba un hombre consumido por la ambición. Caleb apretó los papeles con fuerza. Sus manos temblaban. «Vas a arrepentirte de esto», murmuró, y por primera vez en semanas, yo sonreí. No una sonrisa cruel, una sonrisa cansada. La sonrisa de una mujer que finalmente dejó de tener miedo. «No, mijo», respondí suavemente. «De lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes». Nadie dijo una palabra. El viento movía lentamente las rosas del jardín. Y entonces Caleb hizo algo que jamás pensé ver. Bajó la mirada, frente a todos, frente al vecindario entero que él había usado como audiencia. Después caminó hacia su coche sin mirar a nadie. Solo se escuchaban sus pasos alejándose. Abrió la puerta con rabia, entró y arrancó el automóvil tan rápido que las llantas chirriaron en la calle. Y cuando desapareció al final de la avenida, todo el vecindario seguía completamente en silencio, porque finalmente todos acababan de descubrir quién era realmente Caleb Carter. Cuando el coche de Caleb desapareció al final de la calle, nadie se movió, ni una sola persona. El jardín entero seguía congelado. ¡Ay, Dios mío! Parecía que el aire mismo se había quedado sin palabras. La señora Atkins fue la primera en bajar la mirada. Ya no tenía esa expresión curiosa de siempre. Ahora parecía avergonzada, muy avergonzada. Los Delgados se acercaron lentamente hacia mí. «Lorraine», dijo el señor Delgado con voz baja, «lo sentimos mucho». Yo asentí despacio, porque sinceramente ya no tenía energía para el enojo. Solo me sentía cansada, cansada del teatro, de las mentiras, de defenderme de mi propio hijo. Brian y Kelsey también se acercaron. Kelsey todavía sostenía la bandeja de frutas intacta entre las manos. Pobrecita, parecía querer desaparecer. «Nosotros le creímos», susurró Brian. Él parecía tan sincero. Ay, cariño, esa es la cosa más peligrosa de los manipuladores. Parecen sinceros. Les sonreí suavemente. La gente mala no siempre parece mala. Y esa frase dejó al jardín otra vez en silencio. Poco a poco los vecinos comenzaron a irse. Nadie hablaba fuerte.
Nadie hacía bromas. Era como salir de un funeral, y en cierto modo, supongo que sí lo era, porque algo murió ese día. La imagen perfecta que Caleb había construido. Cuando el último coche se alejó, me quedé sola en el porche mirando las rosas. Todavía tenía mi cuaderno en las manos, ese pequeño cuaderno de cuero que había salvado mi vida. Ay, Dios mío, ¿quién diría que unas cuantas páginas podían protegerte más que tu propia familia? Entonces llegó Ruth con una caja de donas calientes. Como siempre, mi hermana tiene la costumbre de aparecer con azúcar cada vez que el mundo se cae a pedazos. Se sentó a mi lado en silencio unos segundos. Después me miró de reojo y dijo, «Le diste exactamente lo que merecía». Negué lentamente con la cabeza. No se siente como una victoria, y era verdad, porque ganar contra tu propio hijo también duele. Mucho. 2 semanas después llegó el día del juicio. El tribunal de Madison era pequeño, frío, con paredes grises y olor a café viejo. Yo llevaba un traje sencillo color crema. Nada elegante, solo quería verme digna. Caleb estaba sentado al otro lado de la sala con su abogado. Ni siquiera me miró al entrar. Ay Dios, ese silencio suyo dolía más que los gritos. La jueza era una mujer mayor de cabello plateado y ojos muy serios. Denise presentó todas las pruebas, la firma falsa, los movimientos bancarios, mi cuaderno, los testimonios, todo, cada mentira de Caleb estaba ahora escrita oficialmente frente a un tribunal, y mientras Denise hablaba, yo observaba a mi hijo. Seguía intentando actuar tranquilo, pero podía ver el miedo escondido detrás de su mandíbula tensa. Entonces llegó el momento más importante. La jueza levantó la copia del banco. Señor Carter. Todo el salón quedó en silencio. ¿Por qué falsificó la firma de su madre? Ay, Virgen Santísima, esa pregunta destruyó completamente su personaje. Caleb tragó saliva. Yo solo intentaba ayudarla. Mentira. Incluso la jueza parecía cansada de escucharlo. Entonces dígame, preguntó fríamente, si quería ayudarla, ¿por qué no pidió permiso? Boom. Silencio total. Caleb abrió la boca, pero no salió ninguna palabra, porque finalmente se había quedado sin mentiras. La jueza acomodó lentamente sus lentes. Y después dijo algo que jamás olvidaré. La corte considera que Lorraine Carter es completamente capaz de manejar sus propios asuntos. Sentí que el pecho se me aflojaba por primera vez en meses. Además, continuó, el señor Caleb Carter deberá eliminar inmediatamente cualquier acceso a cuentas, propiedades o documentos relacionados con su madre. Caleb bajó la cabeza, derrotado, completamente derrotado. Y aunque todos esperaban que yo sonriera, no pude hacerlo, porque ver caer a tu propio hijo nunca se siente bien, ni siquiera cuando se lo merece. Al salir del tribunal, el viento frío golpeó mi rostro. Ruth caminaba a mi lado sonriendo orgullosa, pero yo seguía mirando hacia adelante, sin celebrar, sin alegría, solo respirando, porque después de meses de miedo, por fin volvía a sentirme libre. Parte 8. La verdad ya no podía ser borrada después del juicio. Todo cambió en mí. No hubo fuegos artificiales, no hubo celebración, solo un tipo extraño de calma de esas que llegan cuando una tormenta por fin termina. Madison seguía igual por fuera. Las mismas calles, las mismas casas, las mismas caras, pero para mí todo era diferente. Porque ahora la gente sabía la verdad. La señora Atkins ya no me miraba con lástima. Ahora evitaba mi mirada por vergüenza. Los Delgado me saludaban con respeto real, no con incomodidad. Brian y Kelsey incluso dejaron una nota en mi puerta pidiendo disculpas otra vez. Pero yo no necesitaba disculpas, ya no. Lo único que necesitaba era paz. Y poco a poco empezó a llegar. Una tarde estaba sentada en el porche, tomando té caliente. El sol caía lento sobre las rosas del jardín. El mismo jardín donde todo había explotado semanas atrás. Y por primera vez, no dolía mirar alrededor. Solo sentía silencio. Un silencio bueno. Ruth vino a visitarme como siempre, con su bolsa de pan dulce. Se sentó a mi lado sin hablar durante un rato. Después dijo, ¿has sabido algo de él? Yo tardé un segundo en responder. No, y era verdad. Caleb no había llamado, no había escrito, no había vuelto. Parte de mí pensaba que tal vez estaba escondido del mundo. Otra parte simplemente ya no quería saberlo. Porque hay batallas que no necesitan seguimiento, solo cierre.
Saqué mi cuaderno de cuero, lo abrí lentamente. Las páginas estaban llenas, demasiadas palabras, demasiadas noches sin dormir, demasiadas heridas escritas con tinta. Ruth lo miró. ¿Lo vas a guardar? Asentí. Sí, lo cerré despacio. No por miedo, ahora es mi memoria. Porque ese cuaderno ya no era una defensa, era una prueba de todo lo que sobreviví. El viento movió ligeramente las rosas del jardín, y por un momento sentí algo extraño en el pecho. No felicidad, no tristeza, algo más profundo, aceptación. Porque aunque había perdido la ilusión de un hijo, había recuperado algo más importante, mi dignidad, mi voz, mi vida. Ruth se levantó para irse, pero antes de hacerlo me miró fijo. Lorraine, ¿sí? Prométeme algo. ¿Qué cosa? Ella sonrió suavemente. Que nunca más vas a dejar que nadie escriba tu historia por ti. Sentí un nudo en la garganta, pero esta vez no era dolor. Era fuerza. Asentí. Te lo prometo. Cuando se fue, me quedé sola otra vez en el porche. El cielo de Wisconsin estaba empezando a ponerse naranja. Y mientras miraba las rosas, entendí algo muy simple. La gente puede mentir, puede manipular, puede intentar destruirte desde dentro, pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y ese sábado, cuando mi hijo intentó hacerme parecer débil frente al mundo, terminó mostrando al mundo exactamente quién era él. Yo no gané porque fui más fuerte. Gané porque decidí no callarme. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití respirar sin miedo. Porque al final, la historia ya no le pertenecía a él, ahora era mía.